Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Juan Ignacio Manquiola y esto es La Pregunta Incorrecta, música por la banquina. Y hoy, rajá de acá, Rhythm and Blues. Hola Heidi, ¿cómo va? ¿Todo bien? O tal vez Alpinos con Glitter o La melancolía invade las pistas. Hoy vamos a hablar de pop europeo. ¿Por qué el pop europeo suena así? Y vos me preguntarás, ¿cómo? Y yo te responderé, así. Para empezar, diferente al yankee. ¿Por qué ABBA, Ace of Base, Robin del lado nórdico, como A-ha también y tantos otros? ¿Por qué Depeche Mode, Erasure? ¿Por qué Eurythmics, New Order del lado de la isla? Suenan como suenan. ¿Por qué Alphaville tiene esas características? ¿Por qué Ultravox y tantas otras bandas europeas suenan así? ¿Por qué ese espíritu que comparten? ¿En qué consiste? Y si es verdad esta pequeña tesis o media verdad o tal vez prejuicio, seguramente, de que detrás está el folclore, detrás está Heidi con sus ovejas atravesando las campiñas, detrás están esos alpinos con sus gorros verdes bailando de manera sincronizada, detrás está el ejército con sus marchas cuadradas, detrás están los himnos de las iglesias. ¿Será así? ¿O esto simplemente es una tremenda pelotudez o un prejuicio que se cae con su propio peso? Bienvenidos y bienvenidas una vez más a La Pregunta Incorrecta. Música por la banquina. ¿Qué escuchás cuando escuchás pop estadounidense? Bueno, esencialmente la Blue Note, esa nota triste derivada del gospel y del blues. También la síncopa está muy presente en el pop, derivado de las músicas tradicionales que vienen de África. Está el gen afroamericano. Ahora, cuando te vas a Europa, eso no está. Las melodías son mucho más marcadas, más claras, no se improvisa tanto. Esa desafinación típica del jazz como recurso, ese corrimiento, esa flexibilidad, esa torsión, no aparece. Aparecen sí las melodías más diatónicas, las armonías que tienden al optimismo, las estructuras mucho más básicas o cuadradas o marcadas si quieren, y eso mismo es lo que va configurando lo que conocemos como pop europeo. ¿Y qué hay en Europa? Bueno, tenemos de todo, es un continente. Hay un hermoso quilombo de sonidos. Tenés polkas, mazurkas, tarantelas, baladas nórdicas, tenés chansons, bueno, tenés el Schlager, de eso hablaremos. Todo eso, por supuesto, no podía quedar afuera de la música popular. De hecho, ya era música del pueblo, del que conocemos como pop europeo. Si Estados Unidos tomó el ritmo y las características de la influencia africana, Europa no tenía eso. Entonces, cuando concibió o le fue dando forma al pop tal cual lo conocimos y lo conocemos, obviamente tenía dónde recurrir y recurrió ahí. Bueno, vayamos al elefante en la habitación. Hablemos un poquito de ABBA, esa banda que revolucionó el pop, conformada por dos matrimonios, dos músicos multiinstrumentistas y productores y compositores, por supuesto, y dos grandes cantantes que hacían unas armonías increíbles. Bueno, muchos musicólogos suecos aducen que detrás de eso estaba el visor, música tradicional nórdica, y también el Schlager, del que hablaremos dentro de un ratito. ¿Y de qué hablamos cuando hablamos de estas músicas, de estos sonidos tradicionales de los países del extremo norte europeo? Bueno, melodías diatónicas, nada rebuscadas, digamos, saltos claros, estructuras casi hímnicas y una tendencia al optimismo armónico. Bajemos un poco en el mapa, vayamos a Alemania, Austria, Suiza y hablemos brevemente del Schlager. Ese folclore o esa música tradicional de melodías muy sencillas, estructuras muy sencillas, lo mismo su rítmica marcada, de cierto romanticismo que habla de cuestiones muy cotidianas, de armonías positivas, de himno. Bueno, esa música que es el alma, o fue durante mucho tiempo, y sigue siendo el alma de Eurovisión, ese programa concurso televisivo en el que participan todos los países de Europa. Recomiendo mucho una película de Will Ferrell, una comedia que se centra justamente en eso, muy divertida. Entonces digo, el Schlager le dio forma al pop en los países de Europa Central. Y les voy a leer algo porque el Schlager nació hace mucho tiempo. En 1867 el primer Schlager fue el Vals Danubio Azul de Johann Strauss, descrito en el periódico Wiener Fremdenblatt en 1867 como ein Schöner Schlager. Seguro que lo dije mal, pero se
significa, lo más importante es la última palabra, Schlager, un claro éxito. Así que sí, sería el hitazo compuesto para adherirse a la mente y que nunca más se vaya. Y les voy a leer una cosa más. Dijo John Seabrook en The Song Machine Inside the Hit Factory: escuchar Schlager te da una idea de cómo podría sonar la música pop estadounidense sin la influencia africana. En una palabra, cursi. Un poco duro este muchacho, pero claro, gráfico respecto de qué es esta música, que influenció incluso a las canciones, a los sonidos que solían pasar en la radio en Argentina en la década del 70. De eso hablamos cuando hablamos de Schlager. Y si le sumamos la influencia de la escuela coral protestante, que bajo ninguna circunstancia promovía la improvisación como sí lo hacían algunas de las iglesias que estaban en Estados Unidos, esencialmente con el gospel, sino que se concentraba en las melodías perfectas, en las armonías claras y en estructuras muy lineales, muy marciales. Y si a eso le agregamos, por supuesto, las canciones de los ejércitos mientras iban marchando: eran 3 alpinos que venían de la guerra, o Mambrú se fue a la guerra. ¿A qué les suena? Pónganle un 4x4 ahí, un bombo en negra, y ya tenemos casi una canción perfecta de pop europeo. Bueno, de eso estamos hablando. Entonces, mientras el pop estadounidense viene del swing, del jazz, del blues y tiene una tendencia a la torsión, al movimiento, a la flexibilidad, el pop europeo heredó la métrica de los himnos de las iglesias luteranas. Estamos hablando tanto de lo que ocurre en los países nórdicos como en Europa Central y por supuesto en las islas. Tenemos una armonía limpia en las iglesias protestantes, como les decía, no hay lugar para las notas azules, las notas blue, las notas tristes del jazz. Es toda armonía pura, vertical y coral, de ahí viene esa característica. Y por último, por supuesto, el folclore de montaña, el toque Heidi, el toque alpino. Estás pastando ovejas y estás silbando algo que tiene un ritmo muy marcado y una melodía de escalas esencialmente mayores, donde cada nota corresponde a una sílaba. Bueno, de ahí a The Great Commandment de Camouflage, o Enola Gay de Orchestral Maneuvers in the Dark, OMD, porque digo, ese folk sumado a la marcialidad, al ejército y a las estructuras de las iglesias protestantes europeas, bueno, ahí tenés el cóctel final o esencial del pop europeo. Si yo les digo: if you change your mind, I'm the first in line, baby, I'm still free, take a chance on me, if you need me, let me know, gonna be around, if you got no place to go when you're feeling down. Va, take a chance on me. ¿Se dan cuenta de ese espíritu que se vuelve más claro cuando reducimos las canciones a su mínima expresión? Por ejemplo, winter see the side, crystal beat snowflakes all around my head and on the wind. I know illusions that ever find a glimpse of summer heat waves in your eyes. Big in Japan de Alphaville, una maravilla que tiene esa melancolía de la que venimos hablando. A ver aquí. Talking away, I don't know what to say it anyway. Today's another day to find you. Ajá, take on me. ¿Se dan cuenta? De esa melancolía de la que hablamos, mezclada con esos paisajes alpinos, la música eclesiástica y el ejército, trasciende el pop europeo. Una maravilla de la que hablamos hoy en La Pregunta Incorrecta. Mi nombre es Juan Ignacio Manquiola y nos encontramos muy pronto.